agradecemos su puntualidad y su colaboración para seguir aquí a ese auditorio. Seguidamente realizo la presentación oficial del cuarto panel, el cual aborda la temática gestión de información, tecnología, monitoreo y evaluación de impacto. Este panel contará con la moderación de la doctora María Gloria Cano. Ella es economista y máster de Economía de la Universidad de los Andes. Es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami. Es socia y consultora senior de la firma Econometría S.A., con quien ha estado vinculada hace 20 años dirigiendo proyectos de diseño y evaluación de políticas públicas y programas cuyo objetivo es la superación de la pobreza extrema, en donde las microfinanzas han sido un tema central en el trabajo. En especial es relevante la dirección de la evaluación de impacto del programa de inversión de Banca de las Oportunidades del 2009 al 2011. Allí se incorporó como parte de la evaluación una mirada al apoyo a servicios financieros del grupo de ahorro por parte del programa. La acompañan las panelistas, la doctora Luz Magdalena Salas. Ella es investigadora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, con la temática Metodologías de Evaluación de Impacto aplicada a los GACC. Ella es economista, candidata a doctorado en Economía de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es experta en diseño e implementación de evaluaciones de impacto experimental y cuasi experimental, en especial de programas sociales de ahorro y crédito. También tiene experiencia en el diseño de productos de promoción de ahorro para el mejoramiento de las capacidades financieras de las personas y estrategias relacionadas con el comportamiento de los individuos frente a la toma de decisiones intemporales. Actualmente está realizando la evaluación del impacto de programas de grupos de ahorro comunitario en Colombia, el cual ofrece acceso a ahorro y crédito y seguros a las personas pobres en áreas rurales. Además, se está implementando una evaluación experimental para determinar el impacto de estrategias de promoción del ahorro sobre la capacidad de mejorar el manejo de gestión de recursos financieros de las familias participantes en grupos de ahorro comunitario. Otra de las expertas de este panel es la doctora Lisa Kisley. Ella es la directora del programa de servicios financieros móviles de la Fundación Grameen App Lab en Uganda, con la temática el desarrollo de productos móviles para grupos de ahorro. Ella trabaja con los bancos y las empresas de telecomunicaciones para desarrollar nuevos servicios financieros para los pobres rurales. Antes de unirse a App Lab, fue directora de sucursales no bancarias para MAP International y consultor de servicios financieros móviles en el sur de Asia. Anteriormente trabajó en el sector privado como consultora de estrategia y de la banca de inversiones de Lehman Brothers. Recibió un MBA en Harvard y una licenciatura de la Universidad del Estado de Pensilvania. Por último, en este panel nos acompaña la doctora Megan Gash. Ella es investigadora especialista en evaluaciones en África con la exposición del tema Tener sentido de impacto, los resultados de 7 ensayos controlados aleatorios sobre los efectos del grupo de ahorro. La doctora trabaja en estrecha colaboración con organizaciones asociadas para diseñar, implementar y analizar las actividades de investigación que miden la eficacia de los programas implementados, con un enfoque especial en la evaluación de la pobreza y la seguridad alimentaria. Gran parte de su reciente investigación en el sector implica la comprensión de los impactos de la participación de los miembros de los grupos de ahorro, especialmente en los adultos y los jóvenes en el África Occidental. Voy a hacer un anuncio importante. Las personas que igualmente en la mañana requirieron del traductor simultáneo, en ese momento, por favor, ruego que quienes de pronto lo retornaron para que lo reclamen y hagan uso de él para este panel, por favor. Señoras, sean ustedes bienvenidas a este su auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A nuestras invitadas, gracias por estar aquí. Es un honor. Quería esta sesión final, en donde todos estamos ya un poco agotados hasta ahora, vamos a ponerle la mejor energía y aprovechar este tiempo, porque el tema de evaluación y seguimiento y monitoreo de
cualquier intervención que hagamos con la población es absolutamente indispensable y claramente no hacemos ninguna tarea si no evaluamos sus resultados y retroalimentamos las acciones que hacemos. Entonces, de eso se trata este panel en donde vamos a mostrar la importancia de la gestión de la información enfocada al seguimiento, al monitoreo y a la evaluación del impacto de los programas y proyectos de conformación de grupos de ahorro. Para eso vamos a invitar a nuestras 3 expertas para que nos cuenten sus experiencias tanto en África como en Asia, como en Latinoamérica. Y vamos a empezar con Luz Magdalena para que nos presente su primera exposición y te doy la palabra entonces. Gracias. No, allá. Perdón. Prefieres. Vamos a usar este micrófono. Lo como quieras. Espérate. Sí, por favor. Bastante. Gracias. ¿Y esto te lo presto a ti? Perdón. Bueno, buenas tardes para todos. Yo también les doy las gracias por estar aquí en esta última sesión de la tarde de hoy, después de un día intenso, después de 2 días intensos de mucho trabajo, oír muchas exposiciones interesantes y aprendizajes. Hoy yo, pues como mencionábamos hace un rato, yo soy investigadora y estoy terminando mi doctorado en economía en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y mi investigación se ha concentrado en diferentes metodologías, en aplicar diferentes metodologías para evaluar el impacto de programas relacionados con grupos de ahorro y crédito comunitario. En particular, hoy vengo a presentarles un par de metodologías que estamos haciendo aquí en Colombia para evaluar el impacto de los grupos de ahorro comunitario como tal y otras estrategias que han sido vinculadas a los grupos de ahorro comunitario más relacionadas con el comportamiento de los individuos y de los participantes de los grupos. Entonces, ¿por qué? Quiero primero empezar hablando de la importancia de evaluar. ¿Por qué es importante evaluar? Evaluar el impacto, evaluar la efectividad de una política, un programa, una intervención es fundamental porque necesitamos conocer primero si el programa, la intervención o la estrategia logra cumplir primero con el objetivo por el cual fue diseñado. Muchas veces uno tiene unas ideas muy buenas, pero realmente en el momento en el que va a campo, y pues ustedes, la mayoría de ustedes son practicantes y conocen cómo funcionan las cosas en campo, que es muy diferente cuando uno llega a la casa de las señoras que cuando uno viene en el computador y diseña y saca la teoría y diseña estrategias diferentes para... Perdón. Eso ya. Entonces, voy a poner esto aquí. Es importante conocer si el programa o la intervención funciona de acuerdo con el objetivo por el cual fue diseñado y propuesto. Esa es, digamos, la primera cosa que creería que es relevante. Segundo, porque necesitamos medir el tamaño del impacto. No sabemos si es muy significativo, si es muy pequeño. Los costos muchas veces de las intervenciones son muy altas, entonces es importante saber y medir, cuantificar y medir esos impactos o esos efectos que tiene sobre la población objetivo. También porque es importante determinar si la población a la cual está uno llegando es la adecuada o no. De nuevo, cuando uno se sienta y diseña un programa, una estrategia, una intervención, tiene una población objetivo, pero muchas veces llegarle a esa población como tal no es tan fácil. Entonces, la evaluación de impacto permite decirle a las personas y a los programas, o a los gobiernos o a los practicantes, si está llegando a quienes debe llegar o no, de la forma adecuada. Además, como les mencionaba hace un rato, es importante cuantificar beneficios versus costos. Si ustedes comparan beneficios y costos de la implementación o del programa, esto permite determinar si es escalable, si es sostenible, y eso también es uno de los outcomes o de los resultados que da la evaluación de impacto.
Quinto, porque permite generar información y conocimiento, generar información de las personas en cuestión, las personas que participan en estas intervenciones, y también conocimiento sobre su calidad de vida, en el caso de nuestro programa Calidad de Vida, experiencias, etcétera. Finalmente, y yo creo que esto es una de las contribuciones más importantes de la evaluación de impacto, es que permite ajustar las intervenciones de acuerdo con las necesidades reales de la población y de acuerdo con los objetivos también del programa, del gobierno, etcétera. Entonces, evaluar el impacto de una intervención es bien importante porque nos da muchísima información, no solo relacionada con la necesidad o el objetivo propuesto, sino también como qué es lo que está llegando, si está llegando de manera adecuada o no, etcétera, a la población. Voy a hablar, como les dije al principio, de dos metodologías que están relacionadas con dos evaluaciones que hemos hecho aquí en Colombia. Uno es una evaluación cuasi experimental, en donde evaluamos el impacto específico del programa de grupos de ahorro y crédito comunitario, de estos grupos de ahorro de los que hemos estado venido hablando estos 2 días, que ustedes visitaron ayer. ¿Cómo queremos medir el impacto? Vamos a comparar la situación de personas que hacen parte de los grupos y que no hacen parte de los grupos en 2 momentos diferentes del tiempo, antes y después de la intervención o de un tiempo que ellos lleven ahorrando en los grupos de ahorro. ¿Para qué? Para comparar la situación de los que participan y los que no participan, y las diferencias entre esas dos pueden ser atribuidas al grupo como tal, al grupo de ahorro como tal, a la intervención, ¿cierto? Entonces, de esa voy a hablar primero, pero también voy a hablar de una evaluación experimental que hicimos con la ayuda de la Fundación Plan y, por supuesto, la organización IED Vital, para medir el impacto de una intervención muy pequeña, muy rápida y muy sencilla sobre los beneficiarios de estos grupos. Esta pequeña intervención en inglés se llama un Commitment Savings Product, que realmente lo que hace eso es un producto de promoción al ahorro. Entonces, no solamente nos vamos a quedar en el hecho de que las personas están ahorrando entre estos grupos, pero ¿qué más se puede hacer para ayudarlos a ellos a ahorrar más y mejor, para cambiar su comportamiento y sus hábitos de ahorro como tal? Esto se siguió una metodología experimental porque se asignó aleatoriamente personas que participan en los grupos a grupos de tratamiento y grupos de control, y simplemente vamos a medir las diferencias después de un tiempo de la intervención entre estos 2 grupos para poder determinar si tuvo un efecto la intervención o no. Pero déjenme hablarles primero sobre la evaluación cuasi experimental de impacto del programa de los grupos, que es el trabajo que hemos estado haciendo con el BID, con la corporación IED Vital, de la cual hablaba Jaime también hace un rato. Los objetivos son varios. ¿Qué queremos medir ahí? Queremos ver si la calidad de vida y el bienestar de las personas ha cambiado, ha mejorado. ¿Cómo qué cosas? Ahora les mostraré un poquito los indicadores, pero en términos de nutrición, salud, habitabilidad, mejoramiento en el gasto del hogar, ¿no? Disminución en gastos innecesarios, gestión y manejo de los recursos que se utilizan en el grupo de ahorro, no solamente ahorro y crédito, sino también crédito, para mejorar emprendimientos, para crear actividades productivas, para mejorar en últimas la capacidad de estas personas de generar ingresos. Esos son como los objetivos principales, que de qué manera queremos saber este programa o participar en estos grupos de ahorro contribuye a mejorar esta capacidad de las personas de manejar esos activos, gestionarlos hacia la generación de ingresos y el desarrollo de emprendimientos de las personas que participan aquí. Algunos indicadores muy rápidamente, pues tengo solamente 25 minutos para estas 2 cosas, entonces voy a tratar de pasar rápido, pero bueno, las preguntas vendrán después. En términos de calidad de vida y bienestar tenemos varios indicadores, en términos de habitabilidad, seguridad alimentaria, nutrición y salud, capital social, que es una de las cosas que queremos medir un poco distinta a cualquier otro tipo de programa social, dada la metodología y dada la naturaleza de los grupos de ahorro, la capacidad de las personas de enfrentar choques inesperados, incluso violencia intrafamiliar, y de hecho las relaciones al interior del hogar es una de las cosas que estamos viendo en grupos focales y conversaciones con las personas beneficiarias. Hemos descubierto que las dinámicas al interior del hogar cambian solamente por el hecho de estar ahorrando, participando en un grupo de ahorro. Entonces no solamente queremos conocer qué pasa a nivel comunitario, sino también al interior del hogar.
¿cierto? Capacidad de suavización del consumo y construcción de redes sociales son algunos de los indicadores en calidad de vida y bienestar. Y en tema de generación de ingresos, como lo mencionaba ahora, medir la capacidad, que tanto el manejo y gestión de recursos financieros en los grupos están ligados a actividades productivas de negocios y emprendimientos, al mejoramiento o creación de estos, y qué tanto esta gestión de recursos les ayuda a ellos a enfrentar dificultades financieras de sus negocios. Esta es la última diapositiva de metodología, les prometo. Aquí simplemente lo que quiero hacer es, funciona así, es mostrar cuál es, digamos, en resumen, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estamos haciendo. Aquí se mide una variable de interés como, por ejemplo, inseguridad alimentaria del hogar, ¿cierto? Y aquí lo que estamos haciendo es comparando en 2 momentos del tiempo las personas que pertenecen a los grupos de ahorro y las personas que no pertenecen a los grupos de ahorro, ¿cierto? Entonces, como ven ustedes acá, esta línea que empieza aquí y termina acá, es lo que sucede a través del tiempo con las personas de los grupos de ahorro. Y esta línea de acá, que está obviamente también con pendiente positiva, es lo que sucede con los grupos de control, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Antes de la intervención puede que haya diferencias entre quienes participan y quienes no participan en los grupos de ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque usted viene un facilitador, le ofrece el programa, ¿no es cierto? Y usted decide participar. ¿Por qué? Porque está motivado para ahorrar, porque su vecina le cae bien, porque su familiar le presionó mucho, por una cantidad de razones que no son observables para nosotros los investigadores. Pero ese tipo de variables necesitamos controlarlas, ¿no es cierto? Para poder definir si realmente el cambio en mi situación se debe o no se debe a la participación en el grupo de ahorro, ¿cierto? Entonces, puede haber diferencias antes de la intervención. Después de un tiempo, esta es la intervención, nosotros vamos a hacer aproximadamente 18 meses, perdón, entre el inicio, antes de la intervención o la situación apenas inician en los grupos de ahorro y después, y todas estas diferencias, uno pensaría que la diferencia entre este punto y este punto es el resultado de la intervención, pero no, porque recuerden que antes había otras diferencias entre los que participan en los grupos y no. Entonces, lo que nosotros vamos a estimar, todavía no lo hemos hecho porque estamos apenas iniciando el proyecto, pero es cuál es en promedio, cuál es el impacto esperado en ciertas variables de participar en el programa. ¿Qué pasa con ellos, las personas que sí están en el programa, en comparación con quienes no están en este momento en el programa? Voy a hablar un poquito de cómo fue la implementación de esta evaluación. ¿Por qué? Porque fue, digamos, normalmente cuando uno quiere evaluar el impacto de un programa de intervención, normalmente se contrata una firma externa, se contrata unos encuestadores, una firma que levantan encuestas, etcétera, hacen su trabajo, entregan un informe y hasta luego. Aquí lo que estamos haciendo es un poco algo distinto y lo cual es bastante innovador en varios aspectos, en diseño y coordinación, en ejecución, en generación de capacidades al interior del equipo de operación del programa como tal y en apoyo institucional de varias entidades que han estado involucradas. En temas de diseño y coordinación, pues hay 2 cosas que quiero decir. Primero, que el diseño de la evaluación de impacto ha estado ajustado desde el principio a la operación del programa. Es decir, hay un equipo de consultoría externa que ha estado trabajando permanentemente con IED y Vital y con el BID en el diseño de cómo se va a hacer esta evaluación, cuáles son los indicadores que se van a medir, etcétera. Segundo, ha habido una coordinación y supervisión conjunta entre el operador del programa y el grupo de consultoría externa. De nuevo, esto es un poco innovador. Normalmente lo que se hace es que se contrata a una firma externa y viene y entrega los resultados. En términos de ejecución ha habido aún innovaciones más interesantes. En primer lugar, bueno, ya mencioné que la operación se ha hecho bajo la supervisión de un coordinador de campo, entonces la recolección de datos se ha hecho en conjunto de nuevo, pero se están utilizando tabletas electrónicas para recolección de información. ¿Esto qué significa? Uno, diseñamos una aplicación móvil tipo Android para poder levantar encuestas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos tecnología, es mucho más barato utilizar la tecnología que la forma como antes, entonces eso nos ha permitido tener información en tiempo real, reducir sustancialmente los costos de implementación y de recolección de información, mejorar la calidad de la información, no cometer tantos errores mientras uno recoge la encuesta y luego la digita, etcétera. Y en general, y también muy importante, esta inversión en tecnología nos permite que se le hagan levantamientos de información de manera intermitente a lo largo del periodo de evaluación. Es decir,
Ahora justamente estamos también recogiendo algo de información en generación de ingresos que nos va a permitir enriquecer la evaluación de impacto y además actuar un poco más a las cosas que estamos encontrando en campo todos los días. Tercero, generación de capacidades locales. Aquí hemos hecho un trabajo muy importante de entrenamiento y capacitación en varios frentes, en la recolección de encuestas de hogares. ¿Por qué? Porque son los mismos facilitadores y operadores del programa, los facilitadores quienes han sido entrenados para ser encuestadores. Entonces ellos aprenden a manejar una tableta electrónica, aprenden a manejar la aplicación móvil, implementan la encuesta a las personas que ellos mismos conocen, ¿no es cierto? Que eso ha sido bastante interesante. De nuevo, otra de las cosas en generación de capacidades ha sido el manejo de técnicas de medición de impacto, no solamente para los facilitadores y coordinadores regionales, sino también para todo el equipo de IDD. Ha sido un trabajo conjunto con ellos. Y también el manejo de software especializado para análisis de información, en esas estamos ahora. Finalmente, en tema de alianzas institucionales, pues de nuevo esto ha sido un trabajo conjunto entre la organización Vital y IDD Vital en cuanto a la implementación de la evaluación en el diseño. La Red Unidos de la ANSPE y la ANSPE nos han ayudado en la implementación también en la identificación del grupo de control. Nos han acompañado los cogestores sociales a levantar la información, a encontrar a las familias, y eso también ha facilitado muchísimo el trabajo en campo. Y finalmente, apoyo de financiación y técnico en el diseño e implementación por parte del BID y del FOMIN. Aquí quiero mostrarles rápidamente dónde estamos en términos de evaluación. La muestra que tenemos en la evaluación son un poco más de 2.000 participantes, un poco más de casi 2.300 participantes entre tratamiento y control. Cerca de 200 grupos de ahorro y crédito de la comunidad en 7 departamentos del país. En La Guajira, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca, Cauca y Nariño y Chocó. Cauca, Nariño y Chocó, exactamente. Entonces ahí es donde estamos en este momento. Se han identificado municipios en donde se va a hacer, en donde hay personas que están ahorrando y municipios en donde hay personas que no hacen parte de los grupos de ahorro, pero tienen características similares a las del tratamiento. Déjenme contarles un poco algunas variables que seleccioné para mostrarles cuál es la situación actual o en el momento en el que las personas ingresan al grupo, cuál es la situación de las personas en cuanto a su experiencia en uso de servicios financieros. En términos de ahorro, ¿qué observamos en términos de ahorro? Tanto en grupo de tratamiento como en grupo de control. Recuerden que el grupo de tratamiento son las personas que hacen parte de los grupos de ahorro y los de control son quienes están fuera del grupo de los grupos de ahorro. ¿Qué pasa? Ellos ahorran, ¿cierto? Antes de pertenecer al grupo, ahorran las personas. Ahorran, no mucho, pero ahorran principalmente en efectivo en la casa. Estos son los montos que nos reportaron de ahorros mensuales. Que esos son como aproximadamente $40 y $50 en promedio mensual del hogar, perdón. Efectivo en la casa. Entonces es el dinero que ellos guardan en la casa, es la principal fuente donde ellos guardan el ahorro, usan el ahorro. Tienen cuentas bancarias y ahorran en los bancos en una proporción mucho más pequeña, compran semillas o animales en una proporción pues menos del 3%, bienes durables, etcétera. Pero digamos, hay una proporción chiquita, sobre todo en el grupo de control, de personas dentro de la muestra que ahorran en cadenas o natilleras, como mencionaba en el panel anterior. En cuanto a tenencia y uso de cuentas bancarias, observamos que la gente sí tiene cuentas bancarias, entre el 30 y el 45%, pero la utilizan principalmente para recibir subsidios, por supuesto, del programa Más Familias en Acción, pago de nómina, en muy poca proporción para guardar los ahorros y para otras cosas como enviar remesas, pago de servicios públicos, la incidencia es muchísimo menor. Sin embargo, sucede que entre el 16 y el 20% de la población abre la cuenta exclusivamente para recibir los subsidios de Familias en Acción. Ya tenían probablemente cuenta de ahorros. De nuevo, el mensaje es aquí, en muy poca proporción las personas de la muestra tienen y usan sus cuentas bancarias para ahorro. Las cuentas de ahorro se utilizan más de forma transaccional para recibir subsidios y pago de nómina. En cuanto a préstamos, pues sí, la verdad es que es bastante alta la experiencia que tienen las personas con préstamos. Entre el 59 y 63% de los encuestados dice que en el último año solicitó un préstamo a un banco, ¿no? Pues en una alta proporción fueron otorgados esos créditos y el acceso a prestamistas informales, pagadores, etcétera, es
no es tan alto como se esperaba. Finalmente les quiero mostrar cómo llegaron las personas estas al grupo, las personas, los que hacen parte de los grupos de ahorro. Se les pregunta cómo llegó a usted el grupo y en la mayoría de los casos, y esto es bien relevante para el tema de capital social y de redes sociales que se pueden generar gracias a la participación del grupo, la mayoría de los casos, casi el 30%, un amigo o un familiar o un vecino los invitó, ¿no es cierto? Entonces, con eso podemos ver y más adelante en la evaluación de impacto vamos a explorar un poco más qué tan conectados o qué tanta confianza hay al interior del grupo, pero por ahora se ve que en general son personas que son conocidas, familiares, vecinos o amigos, ¿cierto? Y digamos que me llamó también la atención de las motivaciones principales por las cuales las personas participan en estos grupos de ahorro, es en su mayoría porque dicen que ahorrar con otras personas es más fácil. Entonces no es solamente un tema de acceso claramente aquí, porque muchas de esas personas tienen cuenta de ahorro, sino también que el hecho de que están ahorrando con otras personas que los motivan a ahorrar, que los obligan, que tienen un compromiso de alguna manera con ellos, hace que estas personas se vinculen a los grupos de ahorro y crédito comunitario. En una proporción también importante, las personas se vinculan a los grupos de ahorro porque pueden ahorrar en pequeñas cantidades o acceden a préstamos más fácil, etc. ¿Okay? Bueno, antes de eso también me perdí una diapositiva ahí, pero quería como contarles un poco de qué tipo de población es esta. La mayoría de las personas, el 80% son mujeres, común a lo que sucede en otras partes del mundo. El tamaño del hogar es aproximadamente 4 personas, el 50% de ellas son receptoras de transferencias monetarias condicionadas del programa Más Familias en Acción, aproximadamente el 30% hacen parte de la Red Unidos, y la mayoría de ellas tienen secundaria incompleta, como el 70% de ellas tienen secundaria incompleta. Muchas de ellas tienen vivienda propia, alrededor del 60%, pero hay muchísima deficiencia en los techos y en la calidad de la vivienda en donde habitan en el momento, ¿no? Bueno. Esto es un poco otros resultados que observamos en la línea de base, y es que sí tienen experiencia en servicios financieros, como les mostré hace un rato, tienen capacidad de ahorro, pero hacen parte de redes sociales como grupos religiosos, amigos, grupos comunitarios que hacen que se vinculen a estos grupos de ahorro, los motivan aún más para pertenecer a los grupos de ahorro. Sin embargo, necesitamos conocer un poco más información sobre cómo se crea el capital social, cómo funciona, digamos, qué tanto participan más en actividades comunitarias, ayudando a los vecinos, ayudando a las personas que hacen parte de los grupos o incluso los que están por fuera de los grupos, conocer un poco más cómo es el mecanismo de cooperación al interior de los grupos y cómo esto hace que su comportamiento frente al ahorro cambie o sus hábitos de ahorro cambien. Las dinámicas al interior del hogar y construcción de confianza son algunos de los indicadores que estamos en este momento analizando de la situación actual para ver cómo cambia esto después de la intervención. Segunda metodología que les quiero hablar rápidamente es el experimento que les conté hace un rato que hicimos con una submuestra de esta población. Lo que hicimos aquí es promover o utilizar un producto que promovía el ahorro, que era muy simple, era simplemente decirle a las familias, a las personas de los grupos de ahorro, que definieran un propósito, una meta para el uso de sus ahorros. Muchas personas se vinculan a estos grupos porque saben que ahorrar es importante, pero si usted les pregunta explícitamente qué va a hacer con el dinero, empiezan a pensar y deciden y toman alguna decisión. Entonces, lo que hicimos en la intervención es de dos formas, crear un compromiso individual y un compromiso grupal. En el compromiso individual, las personas explícitamente, de hecho en papel, escribían qué iban a hacer con el dinero que iban a ahorrar en el primer ciclo de ahorro, ¿no es cierto? Y lo guardaban y era el compromiso individual. Creamos un compromiso personal, ¿cierto? Y en el segundo, las personas crearon el mismo compromiso o meta de ahorro individual, pero después lo compartieron con el grupo. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque queremos explotar la naturaleza de los grupos de ahorro. Sabemos y se ha hablado aquí desde hace rato que los grupos de ahorro crean cohesión social, crean capital social, se crea un compromiso al interior de los grupos que quisiéramos explorar con esta intervención. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, una vez yo defino qué voy a hacer con el dinero mío, para mi familia o para mí, lo comparto con las demás personas del grupo.
Y al definir esta meta o propósito de ahorro, creamos compromisos individuales o grupales que hacen que las personas del grupo se motiven más a ahorrar o que sea mucho más costoso para ellos incumplir con esa meta inicialmente propuesta. La muestra, pues es como les dije, es una muestra mucho más pequeña de lo que se hizo, de la población total que hay de grupos de ahorro. Las metas principalmente de ahorro son para mejoramiento o construcción de vivienda nueva, para pagar gastos de educación de los niños y de las personas mismas de los grupos, o para mejorar o montar nuevos negocios, ¿no? Pues que es esperable. ¿Qué encontramos? Que las personas que definen explícitamente y escriben en un papel para qué quieren usar el dinero, ahorran un 17% más que las otras después de un ciclo de ahorro. Y segundo, que las personas que crean ese compromiso y lo comparten con los demás, en donde hay un poco de presión social, porque todos los de mi grupo saben qué voy a hacer yo con mi dinero, ahorran un 35% más. Y esa intervención depende también, por supuesto, de la capacidad de ahorro de las personas. Para terminar, dos últimas diapositivas relacionadas con las preguntas del panel y el objetivo del panel. Uno, ¿cuáles son los retos de la evaluación de impacto? Hay varios, muchos. Yo traté de clasificarlos por temas. El primero es en términos de información. El reto de medir el impacto de este tipo de intervenciones y programas sociales es de lograr identificar las variables que permiten medir ese cambio, ese efecto en las personas. Entonces, en términos de medición, en términos de información, es importante saber y determinar, o el reto es definir cuáles son esos efectos reales que queremos observar de acuerdo con los objetivos del programa. Y por supuesto las variables que logren capturar ese cambio en el comportamiento de las personas. En términos de implementación, vemos que el reto es digamos, en dos temas. Uno, en términos de coordinación con la operación del programa. De nuevo, esto fue una cosa que se trabajó de manera muy importante en este proyecto, que no siempre se observa, pero digamos, el reto en la implementación es lograr coordinar los que operan el programa y el trabajo de campo con quienes están diseñando y evaluando la intervención. Por un lado. Y por otro lado, que también está relacionada con la siguiente, que es relevancia, es en términos de tiempos. Normalmente esas evaluaciones toman muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque estas intervenciones tienen la intención de crear cambios en el comportamiento de los individuos. Y por supuesto, como ustedes saben, somos bastante tercos. Y digamos, lograr un cambio real en el comportamiento de alguien cuesta, por supuesto, dinero, pero también bastante tiempo. Y esto me lleva a el siguiente reto, que es en términos de relevancia en términos del cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente por el programa o intervención, y en términos de arrojar resultados oportunos, porque ¿qué hacemos si se implementa un programa y la evaluación da resultados 5 años después? No mucho, cuando el programa ya se está acabando, se acabó la plata, etc. Luego también encontramos un reto muy importante en términos de escalabilidad y sostenibilidad del programa o de la intervención. Muchas veces las evaluaciones de impacto arrojan un resultado y se va al evaluador y queda el programa funcionando igual, o simplemente se identifica que no se puede escalar porque hay problemas de implementación, etc. Entonces, en términos de escalabilidad, los resultados de las evaluaciones de impacto permiten ajustar los programas y volverlos posibles de implementar a gran escala y sostenibles también a través del tiempo. En términos de difusión de información, esto está muy relacionado con el componente que explicaba Jaime de generación y gestión de información, y es que es muy importante informar a la gente sobre qué es lo que está sucediendo, contar los resultados, explicar qué está pasando, compartir la información, no solamente con los que están financiando la evaluación de impacto y con un grupo de académicos y un grupo de practicantes, sino también con, digamos, el público en general, para que conozcan realmente qué es lo que está sucediendo con esas personas y cuál es el impacto real de lo que estamos haciendo. Y finalmente, un reto importante es el vínculo de otras estrategias complementarias que comparten objetivos comunes, como por ejemplo las estrategias de generación de ingresos que se están llevando a cabo en compañía del BID y del FOMIN, otras, movilización comunitaria, inclusión financiera formal, y uso de tecnología y otro tipo de intervenciones que permitan, de nuevo, acompañado a esta plataforma de grupos de ahorro, cambiar y mejorar las condiciones de vida de las personas. Déjenme terminar pues resumiendo un poco las lecciones aprendidas, y me acabó el tiempo. En términos de metodología de desconte de bajo costo, ajustada a la realidad del programa, uso de tecnología para agilizar la implementación de la evaluación
y generación de capacidad local. Segundo, un poco también, como lo que mencioné hace un momento, es importante usar estas plataformas de programas sociales que ya existen para implementar intervenciones pequeñas de bajo costo que logren potencializar los impactos de estos programas. Y finalmente, pues trabajar entre todos. Eso es. ¿Listo? Gracias. Sí suena. Muchas gracias. Muy interesante, Luz Magdalena, y los invito a que tengan sus preguntas ahí, ahora las recogemos, pero que no se les olvide las preguntas que tengan, entregárselas a las personas que están encargadas de ir por ahí caminando, y las organizamos y vamos repartiéndolas entre las diferentes expertas. Lisa va a continuar con la exposición. Te doy la palabra, muchas gracias. Gracias, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Ha sido un privilegio participar en esta conversación. Gracias. Ha sido un privilegio participar en esta conversación y también tener la oportunidad de compartir nuestras lecciones aprendidas de nuestros grupos de ahorros en Uganda. Para aquellos que no los conocen, debería empezar a decir que la Fundación Grameen no es el Banco Grameen. Y normalmente cuando participo en conferencias como estas, me dicen, el trabajo que están haciendo en Bangladesh es extraordinario. O me dicen, ¿me puedes dar un préstamo? Entonces quiero enfatizar que compartimos la filosofía del Banco Grameen, pero somos una entidad aparte y nos enfocamos en tres iniciativas. Primero, le brindamos información a los pobres. Segundo, le damos acceso a servicios financieros. Y tercero, le proveemos a organizaciones que quieren ayudar a los pobres herramientas para hacerlo. Y lo hacemos cada día más y más con tecnología. Obviamente estoy acá para hablar acerca de servicios financieros en los grupos de ahorros. Y apoyamos a los grupos de ahorros en dos mercados de dos diferentes formas. Primero, acá en Colombia, la Fundación Grameen está llevando a cabo varios proyectos con el Estado. Damos servicios de extensión, agricultura, herramientas de TI, pero también, como se mencionó en el otro panel, somos un aliado de Vital. Brindamos la plataforma y las herramientas para que Vital pueda monitorear sus grupos. Y me emociona mucho el grupo que estamos haciendo en Colombia, por eso no estoy acá. Si tienen más preguntas, se pueden hablar con mi colega Juan Ferrero, que les puede hablar acerca del trabajo que estamos en Colombia. Yo estoy acá para hablar acerca del trabajo que estamos haciendo con los grupos de ahorros en Uganda, especialmente en el diseño de productos que les pueda ayudar a estos grupos. Ahora, si están en grupos de ahorros, África es el continente en donde debería estar. 9 millones de miembros. Y me emociona decir que Uganda es el mercado más grande para estos grupos de ahorros, ganándole a Kenia y Tanzania. Tenemos 1.200 millones, miembros, perdón, 1.200 millones de miembros, y es evidencia este modelo de cómo puede ayudar a estos grupos en ese país. También es una declaración poderosa y una oportunidad para que las instituciones financieras, quienes no tienen las capacidades para ayudarle a los pobres, involucrarse con este mercado y brindarles servicios a estos grupos de ahorros. Y así nosotros los involucramos. En 2011 entramos en una sociedad con Barclays Bank. Y muchos seguramente conocen el programa de Barclays Bank. Financian dos aliados globales, Plan International y CARE, para crear grupos de ahorros en todo el mundo. Pero adicionalmente a crear esos grupos, Barclays también crea productos y servicios para vincular los grupos a instituciones financieras. En Uganda tienen esos productos y esos créditos que están disponibles a los grupos. Como sabemos, al inicio del ciclo hay muy pocos créditos y al final hay un exceso de fondos que podría ser un riesgo de seguridad tener tanto efectivo en sus hogares.
Esto les permite guardar sus fondos en una institución financiera y los créditos que ofrecen les ayuda a muchos grupos para que tengan capital adicional para cumplir con las demandas que existen. Barclays se acercó a nosotros y nos dijeron, hacemos muchas cosas interesantes y queremos hacer algo con la tecnología y sabemos que Grameen tiene mucha experiencia en desarrollar productos tecnológicos. Y cuando miramos a diferentes organizaciones que hacen desarrollo de productos, vemos que son buenos en cuanto al el aspecto de negocios, pero no tanto con la tecnología. Obviamente, si la tecnología no funciona, no se va a lanzar este proyecto. Entonces, veo muchos proyectos que analizan la viabilidad de este negocio y un estudio que se realizó por Akipo mostraba que todos los proyectos que ingresan al mercado cada año en el sector sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, el 95% fracasan. Eso es una cifra extraordinaria. Y lo que vemos muchas veces es que nos enfocamos tanto en el sector de los negocios o la tecnología y se nos olvida el componente más importante, el usuario final. No siempre analizamos o pensamos cómo este producto está solucionando una necesidad. Y esto es importante con los pobres, porque los pobres tienen muchas necesidades y mucha demanda para esos productos. Y si creamos un producto que no soluciona una de sus necesidades, no lo van a usar. Entonces, Fundación Grameen enfatizamos mucho en lo que quiere y necesita el usuario final. Pero al principio del proceso, cuando estamos contemplando la idea, pero también a lo largo del proceso de diseño. Y creo que con esto podemos diseñar, desarrollar y escalar soluciones para este mercado. Antes de hablar de los productos que estamos desarrollando, quiero darles el contexto de Uganda un poco, porque me impresiona qué tan diferente es el mercado de ellos de Colombia. En Uganda, la mayoría de la población es rural, 66% de la población es analfabeta, y es obviamente un poco mejor en las zonas urbanas y peor en las zonas rurales. 70% de ellos tienen acceso a un teléfono, pero no tienen su propio móvil o teléfono. Y estos celulares no son celulares inteligentes. Estos son los celulares más básicos de Nokia que se pueden imaginar. Con cinta todavía funcionan, pero son los dispositivos más básicos que pueden imaginarse. Y solamente 20% de la población tiene cuentas de ahorro. Y creo que por eso, por estos factores, el impacto del programa ha sido significativo. Entonces, estos son los factores que tenemos en cuenta cuando queremos diseñar un producto para este mercado. Y cada vez que empezamos un proyecto, empezamos con análisis demográfico, empezamos mucho tiempo con los usuarios finales, quienes potencialmente van a usar el producto. Y no solamente es el usuario final, pero estamos diseñando este producto para un ecosistema. Entonces, invertimos tiempo con cualquier persona que pueda entrar en contacto con el producto. Visitamos 4 diferentes regiones del país. Visitamos grupos, observamos sus reuniones, hablamos uno a uno, cara a cara con los miembros y también visitamos a quienes apoyan a los grupos, empleados de los bancos. Y como pueden notar, en toda la esquina, ahí estoy yo, parte superior derecha, participando en uno de nuestros estudios unos meses atrás. Y cuando hicimos este análisis, se presentaron como 6 diferentes oportunidades para nosotros. Las 2 oportunidades principales eran acerca de distancia y segundo acerca de datos. El desafío de distancia es obvio. Sin importar qué tan elegante es el producto que está ofreciendo un banco para vincular los grupos, muchos grupos sencillamente están muy lejos. En Uganda solamente 8% de la población rural está dentro de 10 kilómetros de una sucursal de un banco. Entonces excluye una gran cantidad de la población. En cuanto a los datos, las instituciones pueden tener el deseo de apoyar a estos grupos. Es arriesgado para los bancos ofrecer un crédito a una persona sin vía crediticia. Eso es un desafío también. Y si analizamos los problemas que tiene ese país, son los mismos problemas de inclusión financiera en el país, en Colombia. Muchas personas
les pueden decir en diferentes países que la distancia es significativa, pero ese no es el problema más significante, es significativo. Es el problema y cómo nos afecta en el día a día que nos ayuda a desarrollar estos productos. Entonces vamos a hablar un poco primero acerca del desafío de datos. Como muchos de ustedes saben de su trabajo con los grupos, los libros que mantienen los grupos son un repositorio enorme, una colección enorme de datos. Y en Uganda no existen estos libros, no los habían usado. Y hay mucha información que desea tener los bancos, les ayudaría a tomar mejores decisiones. Cualquier persona que apoya a estos grupos de ahorros en cuanto a monitoreo, para apoyar los grupos, pero estos datos no son visibles. Al principio del análisis, un socio me dijo, ¿por qué no creamos un aplicativo para recaudar datos? Y decimos, sí. Si pensamos en el diagrama que mostré inicial, la tecnología existe, pero no estamos convencidos de que el usuario final deseaba ese producto. Y si no lo deseaban, no lo iban a usar. Entonces invertimos tiempo con los grupos y vimos qué tan frágiles son estos libros. Muchos grupos tenían historias acerca de un incendio en una casa, que se destruyeron los libros o que se robaron algunas pertenencias y en esas pertenencias están los libros. Y cuando se pierden los libros no hay otro punto en el cual guardaban esta información, entonces se perdía completamente. Entonces dijimos, bueno, de pronto hay una solución acá. Empezamos a diseñar un producto, enviamos ese concepto a los usuarios para ver su opinión y algo chistoso sucede cuando alguien como mi persona sale a estos sectores rurales y les muestro el producto. Normalmente me dicen, para cualquier producto que les muestro, eso es maravilloso, lo usaría, ¿cuándo lo puedo conseguir? Pero no, uno no recibe la retroalimentación que le pueda ayudar a diseñar el producto. Entonces lo que hacemos es que mostramos diferentes productos viables. Volvimos a los grupos con 3 ideas de productos y les pedimos rankearlas. Indíquenos cuál es su favorita y cuál es la que no le gusta. Y todo el grupo pensaba que un producto iba a ser el mejor, el más deseado, pero los grupos rápidamente dijeron, no, eso no es lo que queremos. Este es el producto que queremos. Entonces estuvimos sorprendidos, pero fue interesante escuchar su lógica, porque muchos grupos decían, esta mujer dijo, si el banco tiene una foto de las cuentas en mis libros, esto me ayudaría a ser alguien. Y esto lo encontramos que era muy poderoso, una forma sofisticada en la cual los grupos percibían cómo nuestros productos podrían ser útiles. Una persona dijo, me gusta ese producto, está muy elegante, pero no sería viable o relevante para nosotros. Empezamos a diseñar los productos y nos preguntamos 2 preguntas. Primero, ¿cuál es la tecnología que vamos a usar? Teléfono inteligente. Y segundo, ¿quién estará a cargo del aplicativo? ¿Será un tercero o serán los grupos? Y la primera pregunta, como se notó antes, celulares con características, varias características, es lo ideal. Muchos de estas personas no conocían un smartphone, un celular inteligente, pero un feature phone no brindaba la interfaz que necesitamos para este producto. Y aunque celulares inteligentes son muy costosos inicialmente, el costo para mensajes de textos a largo plazo es inferior. Entonces decidimos que íbamos a usar celulares inteligentes. Y empezamos a pensar, ¿los grupos van a usarlos o deberíamos acudir a un tercero? ¿Podríamos entrenar a los pobres para que usen esta tecnología en los celulares? Y por motivos de sostenibilidad decidimos que era demasiado pedirle a un tercero recaudar esta información cada semana y entregarnos esta información cada semana. Entonces teníamos una historia, un cuerpo de conocimiento acerca de cómo crear capacitación y materiales para mostrarles cómo usar los celulares inteligentes.
Invertimos varios meses para crear un prototipo, empezamos diseñando en papel y finalmente creamos un aplicativo que es lo que ven acá a mano izquierda. Y el proceso de crear el prototipo era muy importante porque cometimos muchos errores al principio y queríamos cometer varios errores porque es muy económico cometer un error en una hoja, en una página, pero muy costoso cometer un error después de miles de líneas de código. Entonces, esto era muy importante para asegurarnos de que los pobres iban a poder usar este producto. Aunque hemos hablado mucho acerca del producto y el proceso de diseño, lo que es importante es que la tecnología no existe en un vacío y tuvimos que invertir mucho tiempo pensando cómo capacitarlos y creamos un modelo que creemos va a ser útil en entregar este producto a los grupos de ahorros en Uganda y que les va a animar a usar el producto. Pero de nuevo, vale la pena mencionar que estamos diseñando para un sistema, no solamente las personas. Y este es el producto que terminamos usar para lidiar con el desafío de datos. Ahora voy a hablar unos minutos acerca del desafío de distancia. Y distancia es el tema por el cual todos en África están interesados en efectivo móvil. Eso les permite cortar la distancia y aunque notamos que 80% de la población están a más de 10 kilómetros de bancos, más de un tercio están a 30 kilómetros de un agente de efectivo móvil. Hablamos con los grupos acerca de este desafío. El costo obviamente es un desafío, seguridad y visibilidad también. Para algunos de estos grupos cuesta 10 o 15 mil shillings enviar una persona al banco por medio de un bus, un mototaxi o en casos extremos caminando. Y en esos grupos solamente enviar una persona. Pero va en contra de los principios del grupo de enviar solamente una persona. Se requieren más personas y ahora se aumenta el costo. Todo eso significa que no van a depositar dinero, consignar dinero en los bancos por este alto costo. Esperan a que se acumule harto efectivo. Pero eso ahora nos hace llegar al segundo punto. Es un riesgo de seguridad. Enviar a una persona con cientos de dólares en su bolsillo en un bus congestionado. Entonces, seguridad es un asunto muy importante y los grupos mencionaron que por ese motivo no iban a los bancos. Y finalmente, visibilidad. Cuando el dinero sale de la caja, de la bóveda que ellos tienen, no pueden ver el dinero. Si quieren ver su balance, tienen que viajar hasta el banco. Y este tema de visibilidad es un punto doloroso para estos grupos, porque es incómodo no poder ver y tocar los fondos. Entonces, cuando hablamos con los grupos, tenían muchas cosas interesantes para compartir con nosotros, pero dos expresiones que usaron son muy importantes. Primero, inclusive cuando consignamos tenemos que enviar por lo menos dos personas. Nos gustaría enviar tres porque queremos tener un testigo. Esto nos enfatizó que quieren visibilidad sobre el efectivo. Si podrían, enviarían todo el grupo, pero no podrían pagar todo eso. Y mencionó antes algo que logra que los grupos son exitosos es que pueden ver el dinero y pueden tocar el dinero. Entonces, eso de poder proveer la visibilidad era una posible solución para nosotros. Y alguien dijo, confío en un mensaje SMS, un mensaje de texto más que un recibo, un papel. Las personas vuelven del banco, tienen un recibo, pero dicen, perdí el recibo, o algunas de las personas habían falsificado los recibos y le quitan una comisión, le cobran un poco, entonces se pierde un poco de dinero, un poco de corrupción. Y cuando eso sucede, los grupos se vuelven muy nerviosos al enviar una persona a los bancos. Entonces esto nos manifiesta que el tema de distancia no solamente era físico. Si yo podría hacer magia y podría colocar una sucursal de un banco a 10 kilómetros de cada grupo de ahorros, no aborda todo el desafío. También hay que brindarles confort a los grupos, visibilidad acerca de esos fondos.
Entonces contemplamos no solamente el aspecto de distribución, pero también este aspecto de visibilidad y seguridad. Entonces en Uganda, si un banco quiere interactuar con la población, tiene que usar un tercero, normalmente un operador de telecomunicaciones. Nos asociamos con Airtel, el operador, segundo operador más grande, que quería desarrollar un producto para apoyar a estos grupos de ahorros. Y ellos estaban muy enfocados en inclusión financiera, se acercaron a nosotros, dijeron queremos ayudar. Y un gran desafío para usar efectivo móvil es que la mayoría de las billeteras móviles son productos para individuos, asegurados por un PIN. Y como todos sabemos, el corazón de la metodología es que una persona nunca tiene el control del dinero. Siempre por lo menos 3 personas tienen que estar presentes para abrir la caja y cerrar la caja. Entonces le tenemos que ayudar a Airtel a desarrollar algo ajustado a los grupos de ahorros. Entonces le dijimos a Airtel, si necesitan 3 claves para abrir la caja, necesitan 3 pins para abrir la billetera móvil. Entonces le ayudamos a modificar su plataforma. En vez de tener un pin, ahora hay 3 pins en la cuenta. Y también estamos teniendo en cuenta esas otras consideraciones que mencioné previamente acerca de visibilidad. Por ejemplo, cuando llevan a cabo una transacción, los 3 miembros tienen que estar presentes y para retirar o consignar dinero. Y no solamente esos 3 miembros reciben confirmaciones por SMS. Cualquier miembro del grupo recibe el mensaje de texto. Eso es un poco de confort que le brindamos a todos los miembros del grupo. Si enviamos a una persona al banco con 100,000 shillings a consignar sin dinero, cada miembro del grupo recibe la notificación de que se consignó esos $100,000. Obviamente todos se van a seguir más como si la tecnología les enviaba mensajes a todos los miembros de los grupos. Más económico porque solamente una persona tenía que viajar a las sucursales y no 3. Esto no es ciencia complicada, es una propuesta sencilla y por eso es tan importante. Esto tiene que ser sencillo. Si las personas lo van a usar y va a ser sostenible, entonces lo estamos intentando mantener lo más sencillo posible. No hay nuevas tarjetas SIM, solamente 3 pins que acceden a la cuenta. Este es el producto más nuevo, es un prototipo actualmente. Le vamos a hacer un programa piloto en enero y pensamos que esto será muy interesante para los grupos de ahorros en Uganda. Eso es lo que hemos estado haciendo, diseñando productos para los grupos de ahorro y con base en nuestro trabajo de este año no sabemos que los poderes pueden usar tecnología compleja. Sí está diseñada con base en el nivel de educación de los pobres. Lo pequeño es bonito, pero esto tiene que ser escalable y sostenible para los grupos de ahorros que tenemos en Uganda. Y finalmente pensamos que este modelo es increíble, que esto ha tenido un impacto significativo en África y en cualquier mercado del mundo. Pero pensamos que productos digitales pueden aumentar las capacidades de estos programas y estos grupos de ahorros. Muchas gracias. Lisa, muchas gracias, Lisa. Megan, por favor, please, go ahead. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Megan Gash. Voy a colocar 2 sombreros hoy. Trabajo para Freedom Hunger, que es una ONG radicada en California y brindamos asistencia técnica a instituciones de microfinancias y brindamos una metodología que denominamos Save for Change, ahorrar para cambiar. Y también tengo el sombrero de la red SEEP, SEEP. Unos años atrás, una fundación visitó a la red SEEP y dijo que quería escribir un informe que iba a concluir y consolidar los resultados de 6 pruebas. Y otra señora, Kathleen Odell, una
profesora de economía en mi estado. Las dos invertimos varios meses preparando un informe que les voy a presentar hoy. Entonces, quiero notar un par de cosas. En sus mesas tienen el resumen ejecutivo del documento que traducimos a español. Todos los participantes lo deberían tener. Y también mi presentación estará en español, pero obviamente hablaré en inglés. Ojalá no les genere mucha confusión. Listo. ¿Cuál fue el objetivo de este informe? Queríamos consolidar resultados de 6 diferentes pruebas acerca de impacto y programación, y también queríamos integrar las respuestas de practicantes de esas organizaciones que están involucradas en los estudios. Antes de continuar, quiero preguntarles algo. Por favor, pueden levantar la mano si conocen las pruebas, la RCT, la metodología RCT. Como 30%. Antes de continuar, voy a anotar que esto es una metodología de investigación que puede brindar mucha confianza en los resultados, porque puede atribuir los resultados directamente al programa, pero normalmente son estudios muy elaborados que involucran miles de participantes, son estudios muy costosos y generan controversia porque tienen un control que no tienen acceso al programa al inicio, solamente después del estudio, pero también brinda algo clave que son asignaciones aleatorias, al azar. Entonces, de forma aleatoria asignan el programa a diferentes aldeas, pero también presenta un desafío para las ONGs participando, porque algunas veces trabajan en sectores, en regiones donde normalmente no trabajarían. Analizamos 6 diferentes pruebas realizadas sobre grupos de ahorros y todos en África. CARE, 3 de estas pruebas en Ghana, Malawi, Uganda. La segunda prueba, Dan Church Aid en Malawi. La tercera prueba, Oxfam America en Freedom from Hunger, libertad de hambre, se realizó en Mali. CRS hizo una de estas pruebas en Kenia, Tanzania y Uganda, Tanzania. Se considera un estudio, pero se llevó a cabo en 3 diferentes países. Y aquí ya lo menciono, entonces voy a hablar solamente acerca de los resultados. Y finalmente, el IRC llevó a cabo una de estas pruebas en Burundi. Entonces, CARE, Dan Church Aid, Oxfam America, esos 3 resultados están enfocados más en impacto general de participar en estos grupos de ahorros. El Oxfam America prueba también se enfoca en estrategias de reproducción, y también analizamos los efectos de mala educación en malaria. CRS se enfocarnos en impacto general, pero en un comparativo de grupos creados por agentes del campo versus grupos que fueron creados por los PSP. Y la prueba de IRC era un poco diferente porque analiza la participación general de grupos de ahorros versus los grupos que tenían un componente adicional, diálogo entre las familias, que está enfocada en en mejorar el bienestar de los niños. Personas que se habían ido durante un conflicto y habían regresado a regiones de Burundi. Listo. ¿Cuáles eran las preguntas claves que se abordaron en los estudios, en las pruebas? Primero, miramos quiénes se unían a los grupos de ahorro. Miramos si los grupos de ahorro llegaban a los más pobres. Analizamos el impacto económico sobre las familias y los participantes. ¿Cuáles eran los resultados económicos? Analizamos temas de salud, el impacto social, y cuando digo impacto social estoy hablando de capital social, interacción en la comunidad y empoderamiento de las mujeres. Analizamos la pregunta: ¿ser miembro de un grupo de ahorros mejora la resiliencia ante los choques? Preguntamos si el modelo CRS, el modelo PSP, era viable, era exitoso para ellos.
Y las últimas dos preguntas involucran la estrategia de reproducción que se mencionó esta mañana. Es una estrategia de reproducción estructurada versus orgánica y cuáles eran los pros y contras de ambas. Y finalmente analizamos qué tan eficaces son los servicios adicionales prestados a estos grupos de ahorro. Antes de hablar de los resultados, quería mencionar unos puntos claves que son importantes para entender la metodología CRS y para poder interpretar los resultados. Primero, no todos los participantes en los grupos son mujeres. Como entre 20 y 25% de los participantes son hombres. Muchos de los resultados son con base al nivel individual. Idealmente, cuando analizamos el impacto de estos grupos de ahorros, queremos analizar grupos que han completado por lo menos un ciclo. En realidad no es lo que sucedió. A lo largo de estas 7 pruebas, solamente entre 16 y 70% de los miembros habían cumplido un ciclo completo. Para un estudio, 16% de los miembros habían completado un ciclo y para otra prueba 70%. Entonces, los resultados estaban con base en la exposición a corto plazo. Y finalmente, los resultados de los estudios contestan la pregunta relacionada acerca del bienestar. Bueno, el impacto sobre el bienestar de la aldea y también el impacto sobre el bienestar del individuo. Entonces, en realidad, lo que las pruebas analizaron es el impacto al acceso a estos grupos de ahorro y no tanto la participación. Se diseñó de esta forma por lo siguiente: si un miembro de la aldea está en un grupo de ahorros, esto también iba a afectar a las personas quienes no están en el grupo de ahorros, afectaba a toda la aldea, pero no los da una precisión en cuanto al impacto real. ¿Quién se unía a los programas, a los grupos? El estudio de CARE y Oxford America analiza las características de las personas que se unían a estos grupos para ver quiénes adoptaban inicialmente, y normalmente eran mujeres que estaban activas económicamente y relativamente eran un poco más ricos que los otros miembros. No significa que personas un poco más ricas se unían inicialmente, y eso es porque hay un riesgo asociado. Si usted quiere empezar un programa financiero, las personas tienen que asumir un riesgo con su dinero. Entonces, hay personas que tienen un poco más de recursos se van a unir primero. Los miembros que se unieron inicialmente son no son analfabetas normalmente tenían sus propios negocios y tenían más experiencia en administrar negocios. Eran mujeres que tenían posiciones de liderazgo y eran miembros de roscas tradicionales, ROSCA, y están mejor integradas socialmente en la comunidad. Pero sí notamos que mujeres marginadas sí integran, pero después, más adelante. Ok, también analizamos los índices de aceptación. Algunas de las pruebas analizan lo siguiente: si van a una aldea y presentan este programa, ¿después de cuánto tiempo, cuántas personas se unían al programa? Y ahora había una gran variedad de resultados, entre 22% hasta 39%. Pero generalmente, si analizamos las pruebas, lo que podemos decir que entre 2 años a 2 y medio, la tasa era de 22 a 40% del país que se unía. Interesante mostrar que el spillover, el afecto sobre los otros que no están en los grupos de ahorros. Desde el punto de investigación, esto se considera contaminación, pero desde el aspecto de programación sí es un buen aspecto, porque sí se quiere que el programa se reproduzca, que se replique. Y como Hugh mencionó antes, los groups hacían reproducción espontánea, como dijo Hugh. Las personas les interesa la metodología y se quieren vincular. Ahora vamos a analizar los resultados de alcance de pobreza.
Un momento, por favor. ¿Cuál era el porcentaje de las personas bajo, dentro los grupos de ahorros que vivían con $1.25 o menos por día? Y vemos mucha variación acá, 34% en Uganda hasta 81% en Mali. ¿Qué nos dice esto? Generalmente, estos grupos de ahorro sí pueden llegar a los pobres, pero seguramente depende de un enfoque geográfico específico. Si querían llegar a los más pobres, es mejor enfocarse en áreas geográficas pequeñas. Ahora, ¿cuáles eran los resultados del impacto? Kathleen y yo resumimos los resultados en esta tabla. Voy a explicar la tabla y después hablar de los resultados individuales en las siguientes diapositivas. A mano izquierda tenemos una lista de diferentes indicadores. Y a mano derecha tenemos las seis diferentes pruebas. Indicador positivo es que los estudios encontraron un impacto positivo para este indicador. Negativo era que fue un impacto negativo. 0 significa que se estudió y no hubo un impacto. Y NA no aplica, dice que no se estudió ese indicador en esa prueba. G significa efectivo positivo en Ghana, Mali y Uganda. GMU. Ahora, la primera categoría de resultados son los que consideramos los resultados más fuertes. Los más fuertes o el impacto más significativo fue con ahorro y crédito. Buenas noticias, el programa de ahorros está funcionando, las personas están ahorrando más dinero. Y también están solicitando más préstamos con un monto superior. Y también habían aumentos positivos en cuanto a su conocimiento, específicamente en la prueba Oxford America. Y un mejoramiento en su comportamiento de ahorros. Todas las pruebas que analizaron estos tres indicadores tenían resultados positivos. Segunda categoría, lo que denominamos los resultados mezclados. Algunos resultados positivos y algunos negativos. Y esto incluye activos de ganado, seguridad alimentaria. Los resultados más positivos en cuanto a seguridad alimentaria fue en Uganda. Y finalmente, con los gastos de educación o cuotas de matriculación, solamente un estudio en Uganda en donde se notó un aumento en matriculaciones y un par de otros países había un aumento en gastos de educación. Este tema con la educación es uno de los resultados sorprendentes. Pensábamos que los miembros decían que invertían dinero en educación y por qué no se reflejan en las pruebas, en los estudios. Y no estaba mostrando que había un aumento significativo en cuanto a dinero gastado en educación. Pero si analizamos detalladamente, ya que las personas podían pagar con más frecuencia, tenían menos estrés y pagaban a tiempo. Y finalmente, estos son los resultados que no eran tan positivos. Uno es actividades económicas y para esto los estudios analizaron los propietarios de negocios, la probabilidad de que esos propietarios solicitaran un crédito y segundo, empoderamiento. Estos eran los indicadores sociales relacionados y eso también fue una sorpresa. Con estas dos categorías vemos tanta unidad social y por qué no se refleja de nuevo en los estudios. Y pueden existir un par de motivos para eso. Probablemente tiene que ver algo con las mediciones. Pero deberíamos contemplar cómo capital social funciona. Forma parte, bueno, tiene que existir para crear grupos y normalmente pensamos, si están creando capital social, claramente están invirtiendo más tiempo juntos, está aumentando el capital social y creando capital social, pero es difícil capturar eso en una encuesta. Si analizamos un componente cualitativo,
de la prueba Oxford America, y un antropólogo dijo que en realidad le está sucediendo, está empoderando los vínculos sociales y no está aumentando los vínculos sociales. Y finalmente, los gastos de salud. Solamente un par de estudios mostraron un aumento o cambios en cuanto a esta categoría. No había tanto un aumento en gastos, pero las personas no querían ya no iban a vender un activo para gastar en salud. Y IRC no está seguro acerca de por qué esto sucedió. Tenían dos ciclos de proyecto y en el primer ciclo había un aumento en los gastos de salud, pero en el segundo ciclo había una reducción en los gastos de salud y no sabemos si es un resultado negativo o positivo. De pronto si invirtieron en el ciclo en gastos de salud, se mejoró la salud de los niños y ya no era necesario en el segundo ciclo. Tenemos que analizar eso un poco más. No voy a invertir mucho tiempo en estos resultados porque Key los mencionó esta mañana, pero en cuanto al modelo CRS, analizando a los servicios creados por PSP versus los servicios creados por agentes, los grupos de PSP tenían un desempeño superior versus los grupos creados por agentes de campo. La productividad y rentabilidad individual de los PSP era superior versus los agentes, y los índices de pobreza entre ambos grupos eran similares, que indica que los pobres están dispuestos a pagar por un servicio. La conclusión es que este modelo PSP es viable y exitoso. En el estudio Oxford America, Freedom from America, tenía algunos grupos que analizaban. Y también teníamos reproducción estructurada, donde tomamos a algunos voluntarios, les damos una capacitación de 3 días, un manual y un certificado, y analizamos el impacto sobre los grupos que se crean de otra forma. Y el resultado es que la replicación o la reproducción estructurada tenía mejor desempeño. Estos grupos tenían más seguridad alimentaria, menos pobres, tenían mejores viviendas, más ganado y mejores hábitos para prevenir la malaria. Y generalmente es un programa eficiente y económico, promedio 40 centavos por hogar. Entonces la conclusión es que la reproducción estructurada tiene más impacto y puede ser una estrategia eficiente en cuanto a costo. Pero no estoy diciendo que los grupos creados orgánicamente no tienen un impacto, solamente que estos grupos estructurados tienen más de un impacto. Y la última diapositiva está hablando de servicios adicionales. Para el estudio IRS hubo un aumento en la utilización de disciplina positiva y reducción en prácticas negativas, pero generalmente no hubo impacto en los resultados de bienestar de los niños. Y en la prueba Oxford America, educación en prevención de la malaria, vimos un aumento en conocimiento en general en cuanto a la educación en prevención de la malaria, y en comunidades con reproducción estructurada se encontró un aumento en buenas prácticas. Entonces generalmente eso es positiva evidencia demostrando que estos servicios se pueden mejorar en los grupos de ahorros y las condiciones se pueden mejorar. Como mencioné antes, la respuesta de los practicantes acerca de los resultados de los estudios, porque los estudios se llevaron a cabo por evaluadores independientes. Entonces era importante conseguir la retroalimentación a los practicantes. La gran cantidad de lo que nos dijeron está relacionado con el proceso de evaluación. Cuando se llevan a cabo estudios cualitativos, también se tiene que agregar un componente cuantitativo para entender el por qué. Bueno, capturaron evidencia de que algo está sucediendo, pero ¿por qué está sucediendo? Es útil incluir preguntas operativas, porque les pueden dar algunos ítems de acción o planes de acción cuando ya termina la evaluación. Y el tiempo es importante.
Idealmente van a querer hacerle la encuesta a grupos que han completado un ciclo. Aprendan los resultados y también se debería compartir dichos resultados. ¿Cuáles fueron algunas de las respuestas de los practicantes, de los ONGs, cuanto a estos proyectos? CRS está procediendo con la aplicación global del modelo de PSP. Analizaron detalladamente el reclutamiento y las metas. CARE está aplicando un manual basado en género que incorpora capacitaciones adicionales y aumenta el empoderamiento de género. Oxford America está incluyendo nuestra metodología, reproducción estructurada. Freedom from Hunger, FFH, está considerando un enfoque más grande e integral para la educación sobre la malaria. Y IRCC está ajustando su currículo. Y esto es importante saber que todos los grupos quienes participaron, todas las ONGs, están continuando con los programas y los están expandiendo. Multa diapositiva, ¿cuáles son los mensajes principales para esta comunidad de grupos de ahorro? Grupos de ahorros promueven el ahorro y el uso de crédito, como todos sabemos. Hay evidencia limitada o poca sobre actividades económicas, salud y educación. Entonces, de pronto podríamos agregar componentes adicionales al programa que podría atacar estos sectores directamente. Alcanza a los más pobres y a las poblaciones más vulnerables, y el modelo basado en el mercado PSP funciona. La reproducción estructurada es eficiente en temas de costo y se puede integrar estos otros servicios de una forma eficiente. Entonces, la participación en grupos de ahorro tiene un impacto moderado, pero tiene el potencial de tener un impacto aún más grande, más significativo. Gracias, hemos recibido algunas preguntas ya, pero solo recogiendo algunas ideas principales. Tenemos 3 exposiciones maravillosas e interesantes en donde pasamos por los métodos y la importancia de la evaluación de impacto, las condiciones que debe tener una evaluación de impacto para ser rigurosa, cómo la utilidad de la misma, su importancia, la medición de costo-beneficio para saber exactamente cada peso invertido, cuál es su beneficio y poder retroalimentar los programas y retroalimentar las intervenciones que se hacen y mejorarlas en todos sus diferentes aspectos. Entonces, ahí creo que Luz Magdalena nos hizo una excelente presentación al respecto. Lisa, y obviamente explicándonos los métodos experimentales y cuasi experimentales, sus diferencias, el poder que tienen los métodos. Hay una serie de preguntas para Luz Magdalena al respecto que ahorita ya pasamos por ahí. Lisa nos presentó entonces todo el proceso muy interesante, muy creativo de cómo poder adaptar nuevas tecnologías en grupos de ahorro, como el uso de teléfonos inteligentes sería, creo que, ¿cierto? Smartphone sería la traducción, el uso de estos servicios, la capacitación que se requiere para ese uso y cómo se mejora en el seguimiento de tanto el ahorro como del crédito mismo, y luego en la transferencia de ese dinero y en el depósito en las entidades bancarias, cómo eso aumenta la confianza y disminuye los costos de operación de los grupos. Finalizando, Megan presentó una evaluación que es un metaanálisis de 7 evaluaciones experimentales, muy enriquecedor para finalizar las presentaciones, en donde compara estas 7 evaluaciones, muestra sus diferentes resultados. Ahí Megan tiene por aquí una pregunta, que you have a question here, so you maybe, para que la vaya mirando y vaya preparando una respuesta. Empecemos con las preguntas de Luz Magdalena. ¿Tú las tienes ahí? ¿Quieres leerlas de una vez? Sí, si quieres. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Antes quiero
me hizo falta algo en la presentación que creo que es muy importante, y es que no expliqué la línea de tiempo en el estado actual en el que estamos, no lo expliqué de manera adecuada. Entonces, como yo les dije, había 2 evaluaciones, una cuasi experimental en donde estábamos evaluando el impacto de los grupos como tal aquí en Colombia, y en ese estamos apenas iniciando la evaluación. Lo que les presenté, los datos, son resultados de la línea de base, y eso va a responder una de estas preguntas que me hicieron. Entonces, pero antes quería decir eso, estamos en este momento, recogimos ya la línea de base, la situación inicial de las personas, tanto intervenidas como no intervenidas, en un momento en el tiempo. En este momento estamos haciendo ese análisis de información. Las personas, para responder la primera pregunta, las personas del grupo de control no tuvieron ninguna intervención por parte nuestra ni servicio. Fueron individuos o personas seleccionadas del listado de los beneficiarios o de los inscritos en la red Unidos. Con ayuda de los cogestores visitamos a estas familias, ellos nos acompañaron en el campo, hicieron un acompañamiento en donde fuimos a sus hogares y levantamos la información a nivel del hogar, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora estamos terminando de hacer el análisis de la línea de base. El próximo año, aproximadamente desde agosto, empezaremos a recolectar la línea final, que nos va a permitir medir ese cambio que les mencioné y que les mostré en esa grafiquita, medir ese cambio en las condiciones o en las variables de las personas, ¿no? Para eso necesitamos un tiempito, así que si Dios quiere, en un próximo foro estaremos presentando los resultados definitivos de la evaluación. Para la primera pregunta, respecto a la metodología usada, la segunda es, respecto a la metodología usada en la evaluación, ¿las preguntas se hacen individual o en grupo? Entonces, de nuevo, las preguntas se hacen de forma individual. Los facilitadores, quienes fueron nuestros encuestadores, visitaron a cada una de las personas en sus hogares, y entrevistaron o encuestaron al miembro del grupo seleccionado inicialmente por nosotros, y le hicieron todas estas preguntas de condiciones socioeconómicas de la familia, ingresos, etcétera. Eso fue una encuesta bastante amplia para conocer la situación inicial de las personas en el momento en el que se vinculaban a los grupos de ahorro. La siguiente pregunta es: ¿cómo se hizo la generación de reportes y qué mostraron los reportes con respecto a la información recolectada? Esta es una pregunta de Alex Portilla por la web. Muy llenos de tecnología estamos aquí hoy nosotros. Bueno, de nuevo, la recolección de datos hasta ahora y la información que reporté es de encuestas que se hicieron a las personas pertenecientes a los grupos y a los del grupo de control. Entonces, todavía no teníamos en ese momento reportes de ahorro de los grupos, porque la idea era tomar una foto en el momento en el que iniciaban estas personas que conformaban los grupos de ahorro. Más adelante podremos utilizar la información de los hogares de la línea de base, de la línea final o al final o después de la intervención, y contrastarla con los reportes que recogen los facilitadores durante las reuniones, contrastar la información administrativa con la información que recolectamos de los hogares. Y por último, un punto bien importante, y dice, con un 69% de miembros con crédito bancario, ¿cuál es el poder que concluye que tiene la metodología de los grupos? Pues creo que lo mencioné de alguna manera en mi presentación, y también Megan lo mencionó hace un rato. Sí hay evidencia de que esta metodología de grupos de ahorro mejora el uso de servicios financieros, pero como lo observamos en los datos que recogimos en la línea de base, ya estas personas tienen acceso a servicios financieros. Entonces, el punto no solamente es de acceso a un servicio financiero, ahorro o a crédito. El punto es cómo estas personas utilizan esos servicios mejor, porque claro, ellos acceden a crédito, de alguna manera tienen ahorro guardado en el hogar, etcétera, pero es cómo estas personas logran de manera consistente ahorrar cada 15 días en pequeños montos para el cumplimiento de metas y objetivos en el largo plazo. Entonces, no es solamente un tema de acceso a servicios financieros, sino también cómo este mejoramiento en el acceso, diría yo, y uso mejor de los servicios financieros les permite a las personas ahorrar de manera consistente y gestionar la plata o los dineros o los recursos financieros hacia el cumplimiento de metas y etcétera.
Eso, por ejemplo, también nos lo comentaban en un grupo focal y es una cosa que quería comentarles. Unas personas decían, mire, nosotros, un señor me decía, hago parte de un grupo de ahorro y mi señora también, en grupos diferentes. Nosotros, esto eran en personas que ya llevaban más de un ciclo de ahorro ahorrando, de un ciclo de ahorro en el grupo, participando en el grupo. Decían, el dinero que nosotros recolectamos en el grupo de ahorro, lo guardamos y lo depositamos en una cuenta de ahorros del Fondo Nacional del Ahorro. Nosotros tenemos acceso al Fondo Nacional del Ahorro porque nuestro objetivo último es construir nuestra casita. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos va a ser muy costoso ir al Fondo Nacional del Ahorro a consignar cada 15 días 25 mil pesos, 10 mil pesos, pero el grupo les da la posibilidad de ahorrar en pequeñas cantidades de forma tal que al final puedan entregárselo o puedan meterlo, digamos, para un objetivo mucho mayor. Además del tema de inclusión financiera, esta metodología, pues claramente ya lo han mencionado, tiene, y queremos medir como el tema de redes sociales, desarrollo de emprendimientos, cómo ellos pueden desarrollar emprendimientos, digamos, a nivel de grupo como tal. Muchas gracias. Gracias, Alisa. Tenemos unas preguntas. La primera, ¿quieres usar ese? Este tampoco, ¿no? Este tampoco. O sea, este fue. Entonces, Alisa, hay dos preguntas, Lisa, están en español y no te las pasé antes, disculpa, pero te las voy a hacer. La primera es, la pregunta dice, en lugares donde se realizan grupos de ahorro, pero aún no existen antenas de comunicación, ¿qué están haciendo para que la tecnología llegue a las personas ahorradoras? Gracias. A lo largo de Uganda, aunque hay cubrimiento universal para todos los operadores de telecomunicaciones, casi siempre hay cubrimiento de uno de los tres operadores. En muy pocas regiones no hay cubrimiento de telecomunicaciones, pero es muy inusual y menos y menos grupos están en esas regiones. Sí intentamos lidiar con eso con el aplicativo de recopilar datos. Entonces, si están en una región manejado por el operador Airtel o LCN, pueden usar cualquiera de los operadores, puede usar ese aplicativo para acceder a los datos, la información. Y así estamos contemplando lidiar con este desafío. Es que efectos positivos, sí, importante. La segunda pregunta, Lisa, es ¿qué efectos positivos y negativos ha generado en las dinámicas normales de encuentro, motivación en los grupos, el acceso a esta experiencia con las herramientas electrónicas financieras? Un efecto interesante que vimos cuando empezamos a entrenar a estos grupos con el aplicativo es ese primer paso de migrar los datos desde los libros hasta el aplicativo. Era más difícil de lo que pensábamos, porque cuando los grupos estaban trayendo la información, había muchos errores en los libros y muchas cosas no cuadraban y se demoraba horas para migrar esa información. Entonces, un efecto positivo esto es una función de auditoría para ellos. Entonces, al migrar los registros también está recalculando sus fórmulas y sus cuentas, y hemos visto con muchos grupos al final del ciclo le piden a uno de nuestros funcionarios ir a la aldea para realizar una auditoría. Entonces este aplicativo sí logra esa necesidad de una auditoría porque hace todos los cálculos y también le brinda visibilidad a todos los miembros que rápidamente pueden decir: este es el dinero que tengo ahorrado, esta es mi actividad a lo largo del trimestre, porque la información está presente. Pueden dar clic en un botón y le presenta esa información. Entonces le presenta mucha visibilidad y está mejorando
su comportamiento. Esos son los dos efectos positivos principales que hemos visto. Muchas gracias. La última que esa sí te la había, esa está en inglés y bueno, la pregunta, son dos preguntas realmente. La primera pregunta es, ¿cuál es el costo proyectado del aplicativo digital? ¿Tienes una idea? El aplicativo es gratuito, pero es un kit inicial, básico que reciben. Ahora están pagando por el celular inteligente, un celular Samsung básico, y están pagando por un panel solar también, porque muchas de las regiones no tienen luz a todas horas del día. Y eso también ha creado una fuente de ingresos para ellos. Y también les brindamos materiales, los manuales de entrenamiento, los diagramas. Ese kit básico cuesta aproximadamente 300 a 350 shillings, como $140. Entonces no es económico. Y la gran parte de ese costo es por el costo de celulares inteligentes. Sigue siendo un costo alto. Hasta el momento los grupos han indicado que están dispuestos a pagar ese dinero de pronto al ahorrar o al solicitar un préstamo. Entonces estamos analizando diferentes escenarios. Al final de un ciclo ellos han acumulado el dinero requisito y nos cancelan, nos pagan. También estamos analizando otras opciones con nuestros socios para ofrecer financiación a estos miembros. Y también estamos analizando otras oportunidades con Barclays para ofrecer financiación económica a estos grupos, para este kit básico. Para Lisa, ¿quién estará autorizado a recibir el dinero? ¿A qué hace referencia a recibir el mobile money? Y si, o alternativamente, si alguno de los empleados de Airtel recogerá el dinero en las diferentes localidades. Con el aplicativo Airtel estamos intentando construir algo que directamente apalanca la red y las torres de comunicación existentes que tiene Airtel. Entonces, tenemos autorización, los agentes, los empleados de Airtel tienen autorización para recaudar el efectivo móvil, mobile money. Y esto es importante porque lo que no queremos es que los grupos se desplacen a las ciudades, a las sucursales. Queremos que esto sea lo más sencillo posible para estos grupos de ahorros y para que se pueda replicar en todo el país. Inculcar este comportamiento, esta cultura de mobile money, efectivo móvil. En cuanto a quién va a recaudar el dinero, hemos analizado diferentes opciones. De pronto hay un agente bancario que se desplace hasta las aldeas, pero hay muchos desafíos. Es muy fácil en una aldea pequeña. El viernes es el día que la gente del operador viene a recaudar dinero, entonces eso presenta un riesgo de seguridad y seguramente se les cobraría una tarifa, unos honorarios para que esta gente visite las aldeas y todos los agentes no quieren asumir este riesgo, entonces tenemos que evaluar todos esos factores para ver qué será más sencillo para los grupos de ahorros. A Megan tiene la última pregunta. La pregunta está escrita en inglés. El tiempo limitado de los RCTs reduce su credibilidad y si podemos esperar observar todos los impactos en menos de un año. Creo que esto es una muy buena pregunta. La respuesta ligera es sí y no. De propósito, mencioné que tantas personas habían terminado un ciclo. Hay un aprendizaje que se consigue en distribución y mínimo. Si estamos analizando a las personas en el segundo ciclo, vamos a poder capturar el impacto mejor. Y también hay diferentes impactos en el tercer y cuarto ciclo. El impacto se va aumentando
a lo largo del tiempo. No tenemos mucha evidencia para analizar las diferencias de impacto, pero hay estudios que se están llevando a cabo actualmente que prometen resultados muy positivos, pero generalmente creo que eso es un punto muy importante. Las personas miran los resultados de estas pruebas y dicen, no son tan positivas como pensábamos que iban a ser. Y la interpretación es que este solamente es el impacto para las personas que han estado en el programa por poco tiempo. Aunque capturamos impactos positivos, no tan significativos, hay que tener en cuenta que esto fue un corto plazo. Solamente un mensaje final para todos los que implementan programas y de este tipo de programas, grupos de ahorro, y es siempre estos programas deben ir acompañados entonces, por todo lo que hemos visto, por procesos de seguimiento, de monitoreo y de evaluación. Y la operación misma debe tener en cuenta que esos procesos deben realizarse de tal manera que se piense también la operación. Luz Magdalena mencionaba que la evaluación estuvo en coordinación con la operación y ese es un mensaje fundamental porque hay veces lo que sucede es que ya implementado el programa se decide evaluar y ya en ese momento no se cuenta con línea de base, no se cuenta con una selección aleatoria para el ingreso a los grupos o todo tipo de condiciones que hacen y limitan la aplicación de métodos de evaluación de impacto que puedan ser rigurosos y realmente puedan dar evidencia del impacto real que tienen las intervenciones sobre las diferentes poblaciones. Muchas gracias por su atención y su asistencia y su participación. Gracias a nuestras expertas. Y bueno, ya te doy la palabra para que cierres. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora María Gloria Cano y desde luego a sus expertas que expusieron temas y experiencias altamente interesantes para los asistentes a este foro.